Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficialmente. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y, bueno, todo lo que esté dando de qué hablar. Y hablando de dar de qué hablar, hoy tenemos un tema jugoso. El título lo dice todo, Can Yaman en shock. Escándalo revienta portadas, ¿qué oculta? Sí, así es. Vamos a analizar a fondo las últimas noticias y rumores que rodean a nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, especulaciones y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este drama. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y bueno, ahora sí, manos a la obra con el chismecito de Can Yaman. Como ya sabrán, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y exitosos a nivel mundial. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en un ícono para millones de fans. Pero la fama, como sabemos, tiene su precio, y últimamente Can ha estado en el ojo del huracán por una serie de controversias que han inundado las portadas de revistas y los titulares de Internet. El escándalo más reciente gira en torno a unas supuestas declaraciones que Can habría hecho en una entrevista, donde algunos medios afirman que habló de manera despectiva sobre sus fans femeninas. Imagínense. La noticia corrió como la pólvora, desatando una ola de indignación y críticas en las redes sociales. Muchos fans expresaron su decepción y acusaron a Can de ser arrogante e ingrato. Hashtags como #Can Yaman decepciona y #Can Yaman ingrato se volvieron tendencia en cuestión de horas. Se compartieron capturas de pantalla de los supuestos comentarios y la indignación creció exponencialmente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque resulta que la entrevista original, la fuente de toda esta controversia, no ha sido publicada íntegramente. Lo que tenemos son fragmentos, citas sacadas de contexto y, como siempre, mucha especulación. Algunos medios han asegurado que las palabras de Can fueron malinterpretadas, que la traducción no fue precisa o que simplemente se trata de una campaña de desprestigio. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal han analizado los vídeos existentes, tratando de determinar si la expresión facial y el tono de voz de Can durante la entrevista coinciden con la supuesta declaración despectiva. Los resultados, como era de esperar, son ambiguos y contradictorios. Yo personalmente tiendo a ser cauteloso con este tipo de noticias. Sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. Los rumores y los escándalos venden y a veces la verdad queda relegada a un segundo plano. No estoy diciendo que Can sea completamente inocente, pero creo que es importante escuchar todos los lados de la historia antes de emitir un juicio definitivo. Y además consideremos que la fama atrae a personas con malas intenciones, dispuestas a manipular la información para obtener beneficios personales. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es fundamental verificar la veracidad de las fuentes antes de compartir o creer ciegamente en cualquier noticia. Otro tema que ha generado controversia en torno a Can Yaman es su vida personal. Desde que rompió su compromiso con Dilek Leota, su vida amorosa ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los fans. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas famosas, otras no tanto, y cada rumor genera un nuevo torbellino de especulaciones. La prensa rosa no ha escatimado en detalles, publicando fotografías robadas, informes de supuestos encuentros secretos y declaraciones de fuentes cercanas, que en la mayoría de los casos, resultan ser falsas o exageradas. La vida amorosa de Can se ha convertido en un culebrón mediático, donde la privacidad del actor parece ser un lujo que no se puede permitir. Uno de los rumores más persistentes es que Can estaría saliendo con una actriz con la que compartió protagonismo en una de sus últimas series. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación, los fans han encontrado supuestas pruebas en sus redes sociales, como fotos en los mismos lugares o comentarios sospechosos. La verdad es que la gente es como detectives. Han analizado minuciosamente cada publicación, cada me gusta y cada comentario, buscando pistas que confirmen o desmientan el romance. Incluso han creado cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a recopilar estas evidencias, demostrando un nivel de dedicación que raya en la obsesión.
La presión sobre ambos actores es inmensa, ya que cualquier interacción pública entre ellos es interpretada como una confirmación implícita de su relación. Pero más allá de su vida amorosa, lo que realmente me preocupa es el impacto que toda esta atención mediática está teniendo en Can. Es evidente que el actor está pasando por un momento difícil. Lo hemos visto más reservado, más distante y en algunas ocasiones, incluso irritable. La presión de estar constantemente en el ojo público puede ser abrumadora, y es importante recordar que Can, al igual que nosotros, es un ser humano con sentimientos y emociones. La salud mental de las celebridades es un tema que a menudo se pasa por alto, pero es crucial recordar que la fama no inmuniza contra la ansiedad, la depresión o el estrés. El constante escrutinio, las críticas y la falta de privacidad pueden tener un impacto devastador en el bienestar emocional de cualquier persona, incluso de aquellos que parecen tenerlo todo. En mi opinión, Can Yaman necesita un respiro. Necesita alejarse del ruido mediático, centrarse en su trabajo y rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan de verdad. Creo que sería beneficioso para él tomarse un tiempo para reflexionar, para reconectar consigo mismo y para volver a encontrar la pasión por su trabajo. Un retiro espiritual, unas vacaciones en un lugar tranquilo o simplemente pasar tiempo con sus seres queridos podrían ayudarlo a recuperar el equilibrio y la perspectiva. Es fundamental que Can priorice su bienestar emocional y se aleje de la toxicidad que a menudo rodea al mundo del espectáculo. Y hablando de trabajo, recordemos que Can es un actor talentoso y dedicado. Ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el héroe de acción. Su trabajo en series como Erkenciskus y By Jane lo catapultaron a la fama internacional, y estoy seguro de que tiene mucho más que ofrecer al mundo del entretenimiento. Su versatilidad actoral es innegable y su capacidad para conectar con el público lo convierte en un activo valioso para cualquier producción. A pesar de las controversias, Can sigue siendo un actor muy solicitado, y estoy seguro de que pronto lo veremos protagonizando nuevos proyectos que lo consolidarán aún más en la industria. Es por eso que creo que es importante que los fans sigamos apoyando a Can en este momento difícil. En lugar de juzgarlo y criticarlo, debemos mostrarle nuestro cariño y nuestra admiración por su trabajo. Debemos recordar que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. El apoyo incondicional de sus fans puede ser un factor crucial para ayudar a Can a superar este momento difícil y a recuperar la confianza en sí mismo. Un mensaje de ánimo, una palabra de aliento o simplemente un gesto de cariño pueden marcar la diferencia en la vida de una persona que está pasando por un momento complicado. Además, creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en este asunto. Deben ser más cuidadosos con la información que publican y evitar caer en el sensacionalismo y la desinformación. Deben recordar que detrás de cada titular hay una persona con sentimientos y emociones, y que sus palabras pueden tener un impacto real en la vida de alguien. El periodismo responsable y ético es fundamental para evitar la difusión de noticias falsas y para proteger la integridad de las personas que son objeto de la atención mediática. Los medios deben ser conscientes del poder que tienen y utilizarlo de manera responsable, evitando el daño innecesario y promoviendo el respeto y la empatía. En resumen, el escándalo que rodea a Can Yaman es un tema complejo y multifacético. Hay muchas piezas en este rompecabezas y es difícil saber con certeza qué es verdad y qué es mentira. Pero creo que es importante que abordemos este tema con empatía, con cautela y con un espíritu crítico. Debemos recordar que la verdad suele ser más matizada y compleja de lo que parece a primera vista, y que es fundamental evitar las generalizaciones y los juicios apresurados. Debemos escuchar todos los lados de la historia, evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, y recordar que Can Yaman es un ser humano que merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Espero que Can pueda superar este momento difícil y volver a brillar como siempre lo ha hecho. Y espero que los medios de comunicación aprendan la lección y sean más responsables con la información que publican. Además, ojalá que esta situación sirva como un llamado de atención sobre la importancia de proteger la salud mental de las celebridades y de promover un entorno mediático más respetuoso y empático. Pero profundicemos aún más. ¿Qué factores podrían haber contribuido a esta situación? Podría ser que la cultura mediática actual, obsesionada con la inmediatez y el sensacionalismo, esté creando un entorno propicio para este tipo de escándalos. Podría ser que la presión de las redes sociales, donde cada comentario es amplificado y cada error es castigado con saña, esté exacerbando la situación.
O podría ser que simplemente estemos siendo testigos de una campaña de desprestigio orquestada por alguien con motivos ocultos. Son preguntas difíciles de responder, pero es importante plantearlas para comprender mejor la complejidad de este tema. También es importante analizar el papel de los representantes y los publicistas de Can Yaman. Están haciendo todo lo posible para proteger la imagen del actor y para contrarrestar la difusión de noticias falsas. ¿O están priorizando sus propios intereses económicos por encima del bienestar de su cliente? La gestión de la imagen pública es un aspecto crucial en la carrera de cualquier celebridad, y un buen equipo de profesionales puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y finalmente no podemos olvidar el impacto que este escándalo está teniendo en la carrera de Can Yaman. Está afectando su capacidad para conseguir nuevos papeles. Está dañando su reputación entre los productores y los directores. Está disminuyendo el interés de los fans en sus proyectos futuros. Son preguntas que solo el tiempo podrá responder, pero es evidente que este escándalo está dejando una marca en la trayectoria profesional de Can Yaman. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Qué piensan del escándalo que rodea a Can Yaman? ¿Creen que es inocente o culpable? ¿Creen que los medios de comunicación están siendo justos con él? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Recuerden que este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. No toleraré insultos ni ataques personales. Si no están de acuerdo con algo, pueden expresarlo de manera educada y respetuosa. La diversidad de opiniones es enriquecedora y nos permite analizar los temas desde diferentes perspectivas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima.